Francis Ngannou dejó la UFC en muy malos términos con Dana White, lo que es normal, ya que el camerunés tenía intereses y demandas que desde el punto de vista del presi eran imposibles de satisfacer por parte de la promoción. Bien por Francis, al que le ha salido muy bien la jugada gracias a que ha sido inteligente, ha estado bien asesorado y sobre todo porque ha estado dispuesto a asumir riesgos que otros no han estado dispuestos. Ahora el ex rey de los pesos pesados de UFC tiene el derecho de fanfarronear sobre Dana White después de pactar un lucrativo combate de boxeo contra el campeón mundial Tyson Fury. Ngannou y White no se han visto la cara en mucho tiempo, aun cuando Ngannou era parte del roster de la compañía, el depredador no negociaba directamente con Dana, y Ngannou no forma parte de la UFC desde enero pasado. Después de varios intentos de conseguir el contrato que quería y quedarse con la promoción, Ngannou apostó por sí mismo y esta pelea con Tyson Fury es la recompensa por haber sido fiel a sus sueños. Era una apuesta arriesgada, pero él siguió su camino con determinación y fe. Porque si bien Ngannou logró un gran acuerdo con la Professional Fighter League, PFL, hace 2 meses, la única manera de que salir de la UFC y firmar con PFL fuera un éxito para el camerunés era que firmara al menos por una gran pelea de boxeo. Ese contrato con PFL sin la pelea lucrativa de boxeo hubiera sido un total fracaso, porque todas las demás cláusulas suenan muy bonito y llenan bastante papel, pero lo único de real valor es que le permite competir en el boxeo, lo que en UFC iba a ser imposible. Después de firmar la millonaria pelea con Fury, era normal que Ngannou aprovechara la oportunidad de alardear de su éxito con el presi de UFC y demostrar que no estaba equivocado al abandonar la promoción de Dana. El camerunés se dio el lujo de decir: por alguna razón siempre demuestro que Dana White está equivocado. ¡Wow! ¡Qué satisfacción debe haber sentido el camerunés con esas palabras! Incluso cuando está de mi lado, siempre demuestro que está equivocado cada vez. Esta es solo nuestra historia. A pesar de la falta de voluntad de UFC por respaldar a Ngannou en una super pelea de boxeo contra Fury, Dana ha estado activo para tratar de organizar una reunión entre el Gypsy King y el actual campeón de peso pesado de UFC, Jon Jones. Aunque no era exactamente lo mismo que Ngannou estaba pidiendo, porque lo que Dana le estaba ofreciendo a Fury era una pelea de MMA, cosa que el inglés ni de broma iba a aceptar, pero fue algo que surgió por el debate del hombre más malo del planeta, en el que Joe Rogan dijo que Fury no tenía ninguna oportunidad contra Jon Jones. El campeón de boxeo se sintió por un ratico envalentonado y salió a responder, pero cuando le hicieron la oferta prácticamente salió corriendo. De cualquier manera, el que la promoción haya tratado de abrirse camino para hacer negocios con Fury hace que Ngannou parezca aún más ganador. Dice Francis: estaban listos para hacer de Jon Jones y Tyson Fury en MMA. ¿Por qué no podían hacer de Ngannou y Fury en el boxeo? No lo sé, dijo Ngannou. Creo que él, Dana White, hizo eso para tratar de quitarme la pelea, y Dana envió un contrato para la pelea de Jones. Envió el contrato, lo que creo fue muy vergonzoso porque ese contrato fue rechazado y firmó el mío. Felicitaciones a Ngannou, que ha hecho lo que se había propuesto hacer. Recibió muchas críticas por sus acciones, pero ahora está a punto de tener 8 millones de argumentos que le dan la razón de haber tomado la decisión correcta. Cuando el dinero habla, todos callan. Ya muchos detractores han empezado a pedirle disculpas al campeón africano. O no le puedo decir campeón africano. Bueno, Du Plessis no habla español. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.